Hola a todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Aquí estamos una vez más para compartir un mensaje de la palabra de Dios. Un saludo muy especial a todos nuestros suscriptores, los que muy amable, como siempre lo decimos, muy amables, se han suscrito a este canal más allá de lo evidente. Aquí venimos otra vez con la intención de compartir con cada uno de ustedes un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que pueda servir para edificar espiritualmente la vida de ustedes, entendiendo que la palabra de Dios es vida, que es eficaz, entendiendo que la palabra de Dios es una verdad que quita velos, entendiendo que la palabra de Dios vivifica, fortalece espiritualmente la vida de cada uno de nosotros. Aquí estamos en esta oportunidad. Hoy quiero compartir con ustedes un tema, el cual lo he titulado Un problema de provisión. A lo largo de mi experiencia con Dios, he logrado comprender nuestra necesidad constante de Dios. Una falta de provisión eh, es la carencia de algo que es vital para la vida, sea física o sea espiritual. Ahora bien, permítanme hablarles de un principio del reino de Dios que está registrado en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Vamos a ese texto. Hebreos, capítulo 11, versículo 3, dice la palabra, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice así: dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, dice el escritor a los Hebreos, por la palabra de Dios. Mire qué interesante es esto. De modo, dice el escritor a los Hebreos, de modo que lo que se ve, dice allí, fue hecho de lo que no se veía. Así fue, según el escritor a los Hebreos, así fue desde el principio y así sigue siendo hasta ahora. Todo lo que se ve es producido de lo que no se ve. ¿Entienden esto? Lo voy a decir en otras palabras. La vida física de los hijos de Dios, escuchen bien esto porque me parece muy importante. La vida física de los hijos de Dios depende de la vida espiritual. Lo diré en otras palabras. En la vida de los hijos de Dios sucede algo muy particular, que es lo siguiente: para que nuestra vida física y material funcione como tiene que funcionar, depende de cómo está funcionando nuestra vida espiritual. Recordemos las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, sí, verso 33. Vamos ahí, Mateo 6, vamos a leer el versículo 33, que dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, digo el Señor allí, os serán añadidas. Esto es exactamente lo que Jesús dice aquí. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo en este texto es: para que la provisión venga sobre ustedes conforme a sus necesidades, la vida espiritual de cada uno de ustedes debe estar apuntando en la dirección correcta. Y te preguntarás, ¿cuál es la dirección correcta? El reino de Dios, el reino de los cielos. Luego pasemos a otro texto que está registrado en la segunda carta de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 al 7. Dice el texto lo siguiente: una mujer, dice el texto allí, una mujer de las hijas de los hijos de los profetas, preste mucha atención a esto, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Esta mujer viuda tenía un problema de provisión claramente. Esta mujer no tenía cómo pagar la deuda de su marido, la deuda que su marido había dejado. Pero el problema iba más allá. Ahora debía pagar esa deuda con sus hijos. Era una gran necesidad la que esta mujer tenía. Luego dice el verso 2, y Eliseo, dice el texto, le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite.
Esta pregunta para mí es muy interesante porque Eliseo no le hace referencia a algo especial, de modo que ese que tienes en tu casa es muy amplio. El punto, amados hermanos, es que Eliseo está preguntando por algo de valor, cualquier cosa que tuviera valor. Y la respuesta de la mujer es más interesante todavía. ¿En verdad solo tenía una vasija de aceite en toda su casa? No habían muebles, no habían utensilios, no habían tapetes, no había alguna tela, algún vestido que para la época de hecho eran muy importantes. No, la respuesta de esa mujer deja claro que para ella lo único de valor era una vasija de aceite que tenía. No había nada más de valor dentro de su casa para esta mujer. Y eso es importante entenderlo. A esa respuesta, Eliseo entiende que esa vasija con el aceite había que multiplicarla, pero ese era un milagro en el cual él no iba a meter su mano. Escuche lo que dice el versículo 3. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Escuchen esto, amados hermanos, aquí es donde yo hallo, un patrón en cuanto a la provisión de Dios, y es el siguiente. Eliseo pudo haber conseguido las vasijas él mismo, pero no, la mandó a ella. Ella tenía que comprometerse con su propia provisión, y ese es el patrón que hallo en toda la escritura, del cual tenemos que aprender. A Moisés le fue dicho en Éxodo 4:2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y esa vara, en ese texto, vino a ser posteriormente la vara de Dios. Luego hallo, amados hermanos, que en el libro de los jueces, Sansón se vale de una quijada de un burro para matar a 1000 hombres. Luego encuentro al mismo Eliseo con un general sirio llamado Naamán, comprometiéndolo con su provisión desde salud, mandándolo a zambullirse 7 veces en el río Jordán. Luego hallo en el Nuevo Testamento que un joven con 5 panes y 2 peces es comprometido a darlos para la manifestación de un milagro de provisión. Luego hallo a otra viuda con un puñado de harina y un poco de aceite, y Elías la compromete a darlos para su propia provisión. Y así sucesivamente, amados hermanos, se me escapan de mi memoria otros más. Pero ¿qué significa esto, iglesia? Que en todo milagro de provisión yo me tengo que comprometer. Que si necesito provisión espiritual, debo de hacer de eso un compromiso a buscarlo. Todos nosotros cada uno de nosotros, todos nosotros tenemos tanto de Dios como queremos tener. O sea, nadie puede decir, yo quisiera tener más de Dios, pero no puedo, o Dios no me lo ha dado. No, si nosotros queremos más de Dios, cada uno de nosotros tenemos que comprometernos a eso. Versículo 5 dice, y se fue la mujer, dice allí el texto. Versículo 5, y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, por favor subraye eso, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Este encierro de ellos nos habla de la importancia que tiene asumir de manera personal las necesidades nuestras, solo nosotros con Dios. Había un trabajo que hacer y solo ellos, la mujer y sus hijos, esa familia, la cual estaba pasando por la necesidad, solo ellos podían llevarlo a cabo. Nadie más lo iba a hacer por ellos, ni aún el profeta, el siervo de Dios. A veces algunos hermanos creen que los problemas de provisión espiritual deben ser resueltos por el pastor o por algún hermano de la congregación, y no es así. Esto es un asunto personal. Versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Sabe? Eliseo no regañó a la mujer ni le recriminó por no haber conseguido más vasijas. Eso siempre fue responsabilidad de ella. ¿Pudo conseguir más vasijas? Sí. Y eso representaba más dinero, representaba más provisión tanto para ella como para sus hijos. Pero el aceite rindió solo para llenar aquellas vasijas que ella había conseguido. No sé si me están agarrando la intención del mensaje. Ella simplemente consiguió las vasijas que ella quiso conseguir hasta cuando ella dijo, no más, suficiente.
Entonces, el aceite rindió solo para llenar aquellas vasijas que ella había conseguido. ¿Qué intento decir con esto? Que si ella hubiera conseguido, que si ella se hubiera propuesto ir por más vasijas, entonces el aceite hubiera rendido aún más de lo que el aceite rindió. Repito lo que dije hace un rato, tenemos tanto de Dios como queremos. Y termino con esto. Si quieres más de Dios y reconoces que lo que necesitas no es suficiente, tienes que comprometerte con ese asunto. Y eso es algo claro que cada uno de nosotros tenemos que tener en nuestra vida espiritual. Espero que esta pequeña reflexión haya servido de bendición para todos ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo. Hasta una próxima oportunidad, por favor. Les recuerdo, suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan si lo desean y también espero sus comentarios. Bendiciones.